A veces podemos sentirnos inseguros de quiénes somos, pero no pasa nada, ya que eso forma parte de lo que significa ser humano. Pandora Hearts es un manga que empecé por recomendación de un amigo. Un saludo al compañero Ever si está viendo este video. Fue un viaje que duró unos 2 meses. Me tardé un poco al inicio, pero no es mentira cuando te dicen que hay un punto de no retorno, y sin duda alguna me llevé una grata sorpresa al leer este manga. Es una obra sólida y completa, llena de elementos que me encantan, de los cuales voy a hablar a continuación. Sin más, empecemos con este video sobre Los Corazones de Pandora. Pandora Hearts es una historia que sigue las aventuras de Os Vesalius, el heredero del gran ducado del mismo nombre, que al cumplir 15 años acude a la ceremonia de su mayoría de edad. Durante esta, unas misteriosas personas que visten capas rojas interrumpen la ceremonia y destierran a Os a otra dimensión conocida como el Abismo. Culpado por el pecado de su existencia, en ese lugar conocerá a una chica llamada Alice que le ayudará a salir de nuevo al mundo para llevarse muchas sorpresas a su regreso. Este manga lo defino como una historia sobre amor, cómo este nos puede ayudar a prosperar en la vida, dejando atrás el dolor y traumas, o por el contrario, cómo nos puede hundir en la locura, el sufrimiento, y guiar al caos, el desastre y el arrepentimiento. También es una exploración a las profundidades del ser humano, asomando la vulnerabilidad y la inseguridad de los personajes, el duelo de cada uno contra sus propias realidades, creíbles o increíbles. Mientras van descubriendo más la historia de su mundo, también van descubriéndose a sí mismos, cuál es el significado de sus vidas, cuáles son sus motivos para vivirlas y si están dispuestos a luchar aunque el mundo entero esté en su contra. Para aquel que no haya leído Pandora Hearts, este manga me recuerda a Fullmetal Alchemist y Attack on Titan, obras más famosas, una previa y una posterior para servir como referencia. Así que si te gusta una de estas dos o ambas, es probable que también te guste este manga. Al igual que estas dos obras, tiene una trama que te atrapa, llena de sorprendentes giros y grandes revelaciones que están perfectamente planeadas. Los personajes también son... tienen un gran diseño tanto en la personalidad como en la estética. Todos son puto guapos, pero eso no se queda ahí. Todos son trabajados con cariño, tienen su tiempo para brillar. Realmente parecen historias entrelazadas, siendo parte importante para el desarrollo de la trama, y podemos ver su crecimiento para el final, cada uno alcanzar su conclusión personal. También es uno de esos mangas con los que estoy muy seguro que le viene de maravilla una relectura tiempo después, pues notarás cosas nuevas y comprenderás esos detalles que estaban desde el principio a la hora de tener el panorama completo. Y para la gente que no le gusta leer en digital, este manga está licenciado por las 3 editoriales más grandes de habla hispana, Panini, Ivrea y Norma. Así que ahí está la opción. También para aquellos que lo lean en digital y les gusta tener algún tomo o toda la colección, con esas hermosas portadas, pues pueden tenerlos. He visto que las personas normalmente tienen 2 puntos en contra de este manga, pero personalmente yo no los veo así. El primero es que a veces se pone en modo mucho texto, aunque muchos de ellos son solo pensamientos o comentarios sin repercusión, pero que sirven para conocer más a los personajes y sus comportamientos, hacer más orgánicas las conversaciones y humanizar a los personajes. Y el otro punto negativo principal es que tiene capítulos muy largos, y la realidad es que sí, si checas la extensión de varios capítulos, en efecto, son muy largos. Pero también a partir de la mitad del manga, estás tan inmerso en su mundo y la trama empieza a meter todos estos giros y salen las revelaciones, que entras a un punto en el que quieres más. Sheldon, ¿hace cuánto que no cierras los ojos? No lo sé, 2 o 3 días, no importa. No quiero dormir, quiero respuestas. Estás tan metido a ese nivel que necesitas detenerte para no comerte todo el manga en 2 días. Así que si no lo has leído, espero que con lo dicho hasta el momento te haya generado interés para leer este interesantísimo manga. Corre a empezarlo hoy mismo, y si no, pues una pena. Pero toca hablar con spoilers. Personajes, la historia y por supuesto, el gran final. Empezando con un apartado muy bueno, lo primero que tengo que decir sobre los personajes es de que todos son jodidos simps. Hasta el que menos te lo esperas. Todos tienen como motivación inicial y principal el amor incondicional a otra persona, no forzosamente romántico, pero guiándolos e incluso anteponer la vida de esas personas sobre las suyas mismas, pero eso es igualmente lo que los hace buenos.
pues poco a poco van rompiendo ese encadenamiento para vivir independientemente de la existencia del otro. Esta obra tiene una gran cantidad de personajes excelentemente bien llevados, y para no alargar de más el video, y porque tampoco soy tan bueno como para desarrollar a cada uno de ellos, así que solo hablaré del protagonista y de mis dos personajes favoritos. Oz. El protagonista de Pandora Hearts representa todo lo que define al ser humano. El dudar de sí mismo, buscar atención, crear vínculos con el resto y reconocer el valor de su propia vida. Oz es un niño emocionalmente vacío. Su madre está muerta y su padre lo ha negado toda su vida y lo considera un pecado, un error, generando en el chico un retorcido sentimiento de autosacrificio para complacer al resto. Busca el sentido de su vida mediante el reconocimiento de los demás, pero nunca mostrando sus verdaderos sentimientos a nadie porque tiene miedo de que lo rechacen al igual que su padre. Oz existe, pero no vive realmente. A lo largo de la historia, empieza por primera vez en su vida a crear verdaderos lazos con las personas que le rodean. La más importante de ellas es Alice, a la cual ve como un faro resplandeciente que ilumina su sombría vida y la llena de alegría, permitiéndole vivir momentos donde puede reír genuinamente. El pacto y relación con Alice genera un cambio en él, el cual empieza a abrirse con otras personas y crear bellos recuerdos, con Gil, Elliot, Leo, Break y más, curando poco a poco su corazón hasta el momento en el que se revela su verdadero origen. Todo lo que había construido, que tanto le había costado, se derrumba en un instante, descubriendo el motivo de su lazo tan sólido con Alice, el que su padre le odie, que toda su vida había sido planeada, que no había hecho nada por cuenta propia y no era más que una marioneta usada por una persona en la cual confiaba y respetaba. Con esto, Oz regresa a su punto inicial dudando del motivo de su existencia. Entra en depresión y se vuelve loco un rato, pero tras reflexionar, llega a una conclusión. Lo que más temía y evitaba durante su vida era realmente la respuesta que él buscaba. Los lazos, sentimientos y recuerdos creados con sus seres queridos eran auténticos y eran suyos. De las circunstancias que lo fueron rodeando y por tanto de las experiencias vividas, las personas que lo rodean son la prueba de que está vivo y es él mismo. Todo eso era lo que lo define como individuo. Y en general esta es la conclusión para todos los personajes, pero cada uno con sus distintos matices. Pasando a mi personaje favorito, el simp de su hermano, Vincent tiene una personalidad retorcida y misteriosa, pero que atrae muchísimo. En un principio parece el malo, pero trabaja para los buenos. Entonces no sabes si es bueno, es malo o simplemente es un rarito. Al igual que Oz, tiene este enfermo pensamiento de que su vida no vale nada, y si puede la dará a cambio del bienestar de su hermano. Pero también es manipulador, siempre lo vemos un paso por delante. Sabemos que sabe algo que nosotros no, y durante la historia va usando a su favor que él sí tiene sus recuerdos y Gil no. Es un personaje que deberías odiar, pero amas cada vez que aparece, cada diálogo, soltando insultos elegantes e ingeniosos. Cuando nos adentramos a su historia, vemos que fue partícipe en los eventos del pasado. Descubrimos que su personalidad es creada a partir de la culpa por ser el causante de la tragedia de Xavier, pero que él no sabe que su deseo de salvar a su hermano fue usado y manipulado para crear dolor a otros. Cree que todo es su culpa y esto lo atormenta. Con esto, con el panorama completo, podemos empatizar un poco con sus motivos. En la parte del presente, quiere servir a Leo para que le ayude a cumplir su mayor deseo, volver atrás en el tiempo y asegurarse de que nunca haya nacido. Sin embargo, no hay pecado imperdonable, siempre hay esperanza, sin importar la circunstancia. De la mano de su hermano y de Ada Vesalius, consigue lo que necesitaba y quería profunda e inconscientemente: perdón y aceptación. Nunca podrá quitarse la culpa, pero se permite dar el primer paso a vivir su vida. Al final del manga vemos que ha cambiado por completo. Puede ver a su hermano a la cara sin sentir odio por sí mismo. Por último, mi segundo personaje favorito, un personaje que me recuerda a Levi de Attack on Titan, pero con más humor, ocultando su depresión con chistes y bromas. Sí. Break cumple un rol similar de ser el estandarte del grupo de los buenos, aunque realmente le importa más los Rensworth que Pandora Hearts.
pero es esa muralla que los protegerá al ser el más fuerte. Y sorpresa, sorpresa, también es un simp de la madre de Sharon. Funge como una especie de maestro de Hill y Oz a medias, pero es más como alguien que los protege mientras van aprendiendo por su cuenta y le suelta una pista por aquí, una pista por acá. Esto lo hace misterioso, se nota que sabe mucho, pero solo revela una pequeña parte para ver cómo se desenvuelven los demás. Es el primero en cuestionar a Oz tras su regreso del abismo, pero que está en el mismo estado que él. Está hundido y no quiere mostrar su verdadero ser a nadie. Intenta ocultar su dolor con humor. En fin, la hipocresía, vaya. Aunque al principio parece infalible, cuando se queda ciego nos damos cuenta de que a pesar de su apariencia, está realmente al final de su vida, y que solo gracias al permiso especial que le ha concedido la voluntad del abismo sigue respirando. Aprendemos de su historia, la tragedia que vivió y su intento por cambiar los eventos del pasado. Al llevar mucho tiempo vivo siendo un usuario de una chain, ha perdido por completo el sentido de vivir. Y es gracias a pasar este tiempo siendo el guardián de Oz, Alice y Hill, viendo cómo van juntos superando las dificultades, que él mismo vuelve a apreciar la vida y empieza a fortalecer sus vínculos con Sharon, Reims y Hill, terminando en una muerte muy emotiva. Al final de sus tiempos, deseó vivir un poco más para estar con quienes apreciaba. Pasando a la historia, el punto más fuerte de Pandora Hearts es la trama. Está repleta de misterio. Al Oz ser un chico que de repente entra a un nuevo mundo completamente desconocido para él, pero siendo la piedra angular de ello, tiene un ritmo intenso, siempre está sucediendo algo, tanto que hay veces que los mismos personajes saben que han trabajado y luchado durante mucho tiempo sin descanso, que se obligan a pasar días libres para simplemente ver el mundo, convivir o intentar olvidar de los horrores que han visto. Con esto consiguen tanto que personajes como lector se den un tiempo para analizar todo lo que ha pasado hasta el momento, crear sus conjeturas y teorías para avanzar con una visión más clara. Hay destellos de por medio de una trama medio política. Te presentan a los 4 grandes ducados, la ceremonia para entrar a la sociedad, los bailes, la tragedia de Sablier 100 años atrás, y cómo los ducados desde entonces formaron Pandora Hearts, una organización con el fin de investigar a las cadenas y el abismo. También el conflicto de los Night Raid, principalmente con los Vesalius por haber sido el apoyo de los Baskerville, pero que realmente todo esto nunca se desarrolla. Todos tienen secretos, pero nunca son usados para manipular o ganar algo, políticamente hablando. Intentando justificar esto, podría ser que el protagonista es un chico y al pasar desapercibido para él o no darle importancia, entonces no se darán más detalles para el lector. La verdad no sé. Regresando con la historia, claramente cuando entramos a la segunda parte del manga, por ahí del volumen 14-15, hay un cambio. Hay un aumento de texto debido a que hay muchas pistas pero sigue sin haber nada claro. Entonces proceden a ir a lugares o con personas para buscar esas piezas que conectan todo lo que tienen hasta ese momento. Con esto presentando más personajes y nuevas interacciones. La naturaleza de la trama hace que sigamos más o menos 2 historias al mismo tiempo. Por una parte, la búsqueda de los recuerdos de Alice y por el otro, la de los acontecimientos que ocurrieron 100 años atrás. En cuanto al giro argumental, o en este caso giros, porque son muchos y varios son seguidos, hay un punto en el manga que se vuelve revelación tras sorpresa, revelación tras sorpresa, revelación tras sorpresa, todos conectados. Es una cosa exquisita. El primer giro importante es la revelación de Elliot como el asesino de su familia. En otras historias esto sería lo máximo, pero las que le siguen en Pandora sacuden por completo todo lo que nos habían contado en el manga. Tanto que en retrospectiva hasta hace parecer a este acontecimiento como una sorpresa pequeña. Pero hay algo que no me gustó del todo, y esto es que si nos remontamos a lo sucedido, se presente desde la perspectiva de Elliot y te muestran que no tiene el sello en su pecho. A mi parecer se debió omitir la escena en la que se revisaba para cuando Elliot dice que no tiene nada, el lector tuviera esa duda de si realmente la tiene y la está ocultando o no la tiene realmente, para entonces luego meterte con todo que se estaba autoengañando todo el tiempo. Pero bueno, eso yo. Hay mucha confusión, ocurren muchas cosas y de repente Elliot está muerto. Y estamos todavía con su muerte y toma, los 2 mayores giros de la trama del manga, pero no los únicos, y todo en tan solo 2 volúmenes. Empiezas a leer y parece que ya vas cuesta abajo y sin frenos.
Se nos revela que el malo maloso de esta obra era el personaje más maravilloso de todos, el héroe, aquel que irradiaba un aura de casi divinidad, que en ningún momento se duda de él. No hay posibilidad de que lo sepas, ni una pista más allá del odio de los Baskerville, pero ahí entra que la historia es contada por los victoriosos, o en este caso, por el único superviviente. Jack es quien ha estado detrás de todo y de repente todas las piezas empiezan a encajar y... Y eso no es todo, porque esta revelación trae consigo de la mano otra de igual magnitud. El cuerpo de Oz realmente es el de Jack. Y como si estuvieras explorando un mapa en un videojuego donde terminas una zona y de repente se desbloquea una completamente nueva, en este caso son un montón de dudas. ¿Quién es Oz realmente? ¿Cómo es que es el mismo cuerpo si Jack era un adulto y Oz es un niño? Y aparte han pasado 100 años. ¿Cómo es posible? Y empiezan las respuestas. Regresa un tema que creíamos haber zanjado, el problema de identidad de Oz. Estaba empezando a aceptar su vida y con eso se derrumba toda su realidad. Y no son los únicos, en cuestión de pocos volúmenes se desatan todos los nudos de la trama de un solo jalón. Se resuelve el misterio de los recuerdos de Alice, con ello aprendiendo sobre su identidad y la de la otra Alice y también de Lassie. Hill también recupera sus memorias, el deseo que le encomendó la voluntad del abismo a Break. También se revela la de Glenn y Levi y Oswald, cómo realmente era la relación que tenían todos estos con Jack y cómo el reino era muy distinto a la historia manipulada que todos conocían. Los giros argumentales salen de la nada, pero una vez explicados, dices, ya entiendo. Hace que todo sea infinitamente más claro y coherente, las piezas encajan a la perfección. Y esto no se detiene, de repente Glenn Oswald toma control del cuerpo de Leo y quiere cambiar el pasado antes de que Jack mande el mundo al abismo. Sí, muy épico todo. Sin embargo, no es mentira que debes de leer varias veces algunas partes, porque son tantas cosas de golpe que puedes llegar a perderte, y más por el uso del mismo nombre para referirse a varios personajes. No sabes quién está con quién, o cuándo hablan de alguien, y a quién se refieren. Incluso yo, acabando de leer los capítulos en inglés, me ponía a rechecar varias partes en español para ver si estaba comprendiendo todo. ¿Y lo hice? Espero que sí. Pasando de la cronología de la trama a la cronología de la trama, el abismo es un elemento narrativo que me encanta, pues abre las puertas a jugar con la temporalidad. Lo vemos desde el inicio cuando Oz sale 10 años después tras estar solo un momento en esa dimensión. Y con la historia de Break sabemos que en el abismo hay poder como para alterar los sucesos, con lo que desde ese punto podemos suponer que habrá algún salto temporal que otro al pasado, y bueno, así sucede. Eso también permite que haya una gran mezcla entre los tiempos de los personajes. Todos son de épocas distintas y han vivido tiempos distintos. Los de hace 100 años, Jack, Glenn, Alice, los Baskerville. También tenemos a los adultos, Oscar, el padre de Oz, Cheryl, los que hacen pactos con cadenas que se congelan en el tiempo, Break, Barma, Sharon, Echo, los que saltan en el tiempo, Hill, Vincent, Oz, y los que realmente son del presente, Elliot y Leo. Aunque eso también tiene su parte negativa, pues no existen variedades de mentalidad debido a la diferencia temporal, y eso es raro. Hablando de la parte que menos me gusta son las chains o cadenas. El entre demasiadas comillas, sistema de poderes o habilidades de la historia. Artísticamente también es lo que menos me gusta de la autora. Parten de elementos de Alicia en el País de las Maravillas, pero sinceramente ningún diseño me agrada. El hecho de que se llamen cadenas es poco sutil, pero es interesante que sean poderes prestados que te encadenan en el tiempo, pues dejas de envejecer físicamente, pero también te marcan el tiempo límite que tienes, y como he dicho previamente, esto abre la posibilidad de juntar personajes de distintas épocas. También se hace que estén relacionadas con los portadores y que realicen distintas cosas cada una, pero esto es usado poco, mal y al final.
Siendo gran parte del manga puras amenazas, de mitad para el final aparecen más con otras habilidades, unas más convenientes que otras, pero que realmente no sucede nada. Y bueno, este sería personalmente uno de los pocos errores que tiene. Regresando a la historia, cuanto más avanza la trama, más te preguntas, ¿cómo le hará la autora para llevar todo a una conclusión? Después de giros y giros, grandes desarrollos de personajes, saltos temporales, que este siempre es un gran problema, no es mi final favorito, pero está a la altura de la obra. No es un final feliz, muchos personajes han muerto y los protagonistas se han separado por 100 años, pero cuando terminas de leer el último texto, de ver el último panel, de la última página, del último capítulo, del último volumen, te inunda un sentimiento de satisfacción. Se nota que estaba planeando la gran mayoría de cosas. Es cierto que dejan algunas incógnitas al aire, pero ¿a quién le importan? Es una gran conclusión a un manga redondo, increíble de principio a fin. En conclusión, me ha gustado mucho este manga, todo lo que hace lo hace de muy buena manera, es muy original, trata muy bien a sus personajes, tiene una trama muy enrevesada, pero cuando la vas analizando, todo tiene sentido. Hay muchos momentos alegres, tristes y épicos. Mientras más leía, más sentía que Pandora Hearts ha servido como inspiración para obras que me gustan mucho, como Black Clover o Shingeki no Kyojin. Y eso se lo aplaudo, pues esas dos tienen grandes giros argumentales de igual manera. También el arte es maravilloso y cuando están a color emanan una aura de emociones espectacular. Recibió una adaptación al anime en 2009 por parte del estudio Quebec. Nadie recomienda ver este anime, hayas leído el manga o no, pues no adapta toda la historia, ya que en aquel entonces todavía no había terminado. Dicho esto, es una obra que merece una nueva adaptación, ya que podría ser el mismo estudio que está haciendo Vanitas, obra de la misma autora. Si te ha gustado el video, deja un me gusta y un comentario. No te olvides suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.